Bien, el video anterior habíamos visto hasta las propiedades físicas de los alcanos. Lo que vamos a ver ahora son las propiedades químicas. Los alcanos presentan, a comparación de otros hidrocarburos, presentan poca reactividad porque son estables, ¿sí? A temperatura ambiente no reaccionan con los ácidos sulfúrico, el nítrico y el ácido clorhídrico, no experimentan cambios químicos con los hidróxidos de sodio o potasio y es difícil que lo hagan con los oxidantes fuertes. En condiciones apropiadas sufren cambios en los cuales lo que se hace es tomar un átomo de hidrógeno, ¿sí?, y sustituirlo o reemplazarlo por un átomo diferente o un grupo atómico que sea diferente. Son las reacciones que se llaman de sustitución. Se cambia un átomo por otro. Bien, la primera propiedad química o la primera reacción que vamos a ver es la halogenación, donde lo que hace es el alcano reacciona con el halógeno. Los halógenos pueden ser flúor, cloro, bromo o yodo, originando compuestos de sustitución que se llaman halogenuros de alquilo, en el cual uno de los hidrógenos se sustituye por uno de esos halógenos. Son reacciones fotoquímicas, quiere decir que son lentas en la oscuridad, pero son rápidas si hay presencia de luz solar. Se producen en 3 etapas: un inicio en la cual hay una sola reacción que sí o sí necesita la luz solar para que se dé inicio, ¿sí? La propagación o desarrollo, donde hay 2 reacciones que se repiten de forma sucesiva, y la etapa final, donde hay 3 reacciones que pueden producirse las 3 o puede producirse una sola. Con que se produzca una va a ser la que da final al mecanismo de halogenación. La sustitución es más rápida en un carbono terciario que en un carbono secundario y que en un carbono primario. Acuérdense que en el video anterior habíamos visto que los carbonos de la cadena carbonada se podían clasificar en primario, secundario, terciario o cuaternario, dependiendo a cuántos carbonos esté unido. Bueno, en este caso les está diciendo que la halogenación, ¿sí?, es más rápida cuando en un carbono que sea terciario, es decir, a un carbono que tenga un solo hidrógeno, que a un carbono que sea secundario o primario. Si no tengo terciario, voy a ocupar primero un secundario y después, por último, un primario. En el caso del metano, va a generar clorometano, diclorometano, triclorometano o puedo generar hasta tetraclorometano. En el caso del etano, voy a generar solo cloroetano, y en el caso del propano voy a tener 2 cloropropano o 1 cloropropano. En el caso del propano, el 2-cloropropano va a ser el que se va a producir con mayor proporción antes que el 1-cloropropano. ¿Por qué? Por el tema de que la sustitución es más rápida en un carbono secundario. El carbono 2 del propano es un carbono secundario que en un primario. Se producen de este el 51% y de este el 48%. Bien, empezamos con el mecanismo de halogenación. Lo primero es el halógeno, ¿sí?, que es diatómico. Esta reacción necesita sí o sí la luz para poder producirse. Lo que se hace es romperse la unión que une a ese halógeno, en este caso sería el cloro, que es diatómico. Se separa la unión entre los 2 átomos y quedan 2 radicales libres, ¿sí?, en este caso de cloro. Ese radical libre tendría 7 electrones alrededor de su último nivel de energía. En este caso se representa solo uno de esos 7, que es el que queda solito ahí como inestable. Para poder completar los 8 le faltaría un electrón. Entonces no se representan los 7, sino que se representa con un punto ese electrón. Esta reacción, ¿sí?, es el paso iniciador de la cadena o del mecanismo de halogenación, y
ese radical libre que se forma va a ser el que da inicio y es el reactivo, digamos. En el segundo paso, que sería ya el desarrollo, el radical, uno de esos radicales libres que se forma, más, acá por ejemplo está hecho con metano, pero puede ser cualquier alcano. Recuerden que si es un alcano diferente a metano, voy a sustituir primero, o voy a sacar primero un hidrógeno de un carbono terciario, después un secundario, y si no tengo secundario ni terciario, ahí sí un primario. En este caso, este carbono le va a sacar un hidrógeno, ¿sí? El radical le quita un hidrógeno al metano. Ese hidrógeno se une con el cloro, ¿sí? Formando el cloruro de hidrógeno, más, y me queda un radical metilo, o sea, queda CH3 con un punto. Ese radical metilo va a ser el que sigue la segunda reacción de desarrollo. Entonces, CH3 más el cloro, pero ahora es una molécula nueva de cloro, ¿sí? Y ese radical metilo saca un cloro, ¿sí? Y forma el halogenuro de alquilo, que en este caso sería el cloruro de metilo o clorometano, y libera otro radical cloro, Cl con un punto. Las reacciones 2 y 3, ¿sí? Son las que se van a producir de forma sucesiva y se va a continuar la reacción hasta que se produzca una o varias de las reacciones de finalización. Dentro de las reacciones de finalización tengo tres posibilidades. Una es que se unan dos radicales libres de cloro formando una molécula de cloro diatómica. Si sucede esto, no tengo más radicales libres de cloro, por lo tanto no voy a tener con qué continuar la reacción. Otra de las posibilidades es que se produzca la unión entre el radical metilo, ¿sí? Entre este radical metilo que se me formó acá y el cloro que me sobraba del inicio, ¿sí? No tengo manera de continuar la reacción 3, así que ahí finalizaría la reacción. Y la otra posibilidad es que se unan dos radicales metilos, ¿sí? Formando lo que se conoce como etano. No tengo radicales libres, no tengo manera de continuar la reacción. Bien, en el caso de un etano, esto ya sería sin, o sea, es la reacción global, sin producir todo el mecanismo. Tienen que saber las dos cosas, o sea, tienen que saber los reactivos y los productos de una reacción global y también tienen que saber desarrollar el mecanismo completo. Este sería el etano más el bromo, ¿sí? Con la presencia de la luz. Se quita un hidrógeno del etano y se sustituye, acá está mal, acá va un 2, ¿sí? Esto sería un 2. Se sustituye uno de esos hidrógenos por bromo, más el ácido bromhídrico. Y en el caso del propano, que ya lo dije antes, en este caso está hecho con cloro, ¿sí? 1 cloropropano más 2 cloropropano. Fíjense que acá no hay formación del ácido clorhídrico, sino que hay formación de dos compuestos. 1 cloropropano, 2 cloropropano. El 2 cloropropano va a ser el que se produce con mayor proporción porque es más probable que se sustituya un hidrógeno de un carbono secundario como es este. Bien, en formas generales, ¿sí? La reacción general sería RH más X2, que es el halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo. En ese orden,
¿sí? La reactividad de los halógenos decrece en ese orden, desde el flúor hasta el yodo. O sea, el flúor reacciona de forma violenta, cloro y bromo lo hacen, el cloro es el que mejor reacciona, el bromo lo hace un poco más lento que el cloro, pero cloro y bromo son los mejores, y el yodo lo hace de forma más lenta. Bien, en presencia de luz se forma RX y se quita este hidrógeno, se quita y se sustituye por el halógeno y se forma el hidrácido, ¿sí? Uniéndose el hidrógeno que salió del hidrocarburo o del alcano con el halógeno que sobra. Bien, la otra reacción es la reacción de combustión. La combustión siempre puede ser completa o incompleta. Cuando se tiene una reacción de combustión completa, lo que se va a producir es dióxido de carbono más agua y se obtiene energía, o sea, en forma de calor, se obtiene una gran cantidad de calor que puede ser aprovechable para algún determinado proceso o alguna determinada reacción que yo necesite hacer, ¿sí? O algún proceso químico. Bien, y la combustión completa es la fórmula del alcano más oxígeno, me va a dar dióxido de carbono y agua. En el caso de una combustión incompleta, esta se da porque no hay suficiente cantidad de oxígeno que me permita generar la combustión completa. Voy a tener dos reacciones, ¿sí? Una que me va a generar monóxido de carbono más agua y la otra que me va a generar carbono y agua. Se genera también una cierta cantidad de calor, pero es mucho menor que cuando la combustión es completa. La combustión incompleta se detecta por la formación de un tipo hollín, ¿sí? De color negro. Y si yo tengo que plantear la reacción, voy a tener que poner la fórmula del alcano más oxígeno, que estaría produciendo monóxido de carbono y agua, y el alcano más oxígeno me estaría produciendo carbono y agua. Bien, la reacción de isomerización es lenta y irreversible, se realiza, tiene unas ciertas condiciones, que se realiza en presencia de catalizadores. Los catalizadores son sustancias que lo que hacen es acelerar el proceso de reacción. Esos catalizadores son cloruro de aluminio, ¿sí? en medio ácido, a temperaturas bajas, que tiene que estar entre 80 y 120, y a una presión de 3039 kilopascales. Lo que hace esta reacción es permitir mejorar la eficacia de las naftas, y se obtiene siempre el isómero de uno de los alcanos. Por ejemplo, este caso es el butano, tengo el butano lineal, así que en las condiciones necesarias para la reacción de isomerización voy a obtener uno de sus isómeros, que es el 2-metil propano. Recuerden que los isómeros eran compuestos que tienen diferente estructura o diferente fórmula estructural o diferente estructura, diferente fórmula estructural y igual fórmula molecular. Y por último, la reacción de pirólisis o cracking, en la cual los alcanos son sometidos a temperatura entre 500 y 800 grados centígrados en ausencia de oxígeno. Lo que hace la pirólisis o cracking es romper las cadenas carbonadas y se forman alcanos y alquenos de menor cantidad de átomos de carbono. Y también se puede formar hidrógeno. Por ejemplo, el caso del etano se transforma en eteno e hidrógeno, y al final puede formarse también algo de butano. Bien, acá tienen el ejemplo de comienzo de la reacción, ¿sí? Lo que sucede primero es que se hace una ruptura homolítica, ¿sí? Tengo el etano a 500 grados centígrados, que son las condiciones. Hay una ruptura ahí del enlace, una ruptura homolítica, se forman dos radicales metilo, ¿sí?
Después esos radicales metilo son los que van a permitir la propagación de la reacción. Tengo el radical metilo, va a reaccionar con una de etano nueva, ¿sí? Eso me va a generar, ¿sí? de acá va a sacar un hidrógeno que se va a unir con el radical metilo, formando metano, y me va a quedar un radical etilo. Ese radical etilo no es estable, es de corta vida, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que va a sufrir una reacomodación, ¿sí? Se va a liberar un hidrógeno del primer carbono y acá se va a formar lo que se conoce como alqueno, que es lo que vamos a ver la próxima clase, un alqueno con doble enlace más un radical libre de hidrógeno. Ese radical libre, ¿sí? de hidrógeno va a reaccionar ¿sí? con otra molécula de etano y va a producir un radical etilo y otra molécula de hidrógeno. ¿Tá? El radical de hidrógeno el radical hidrógeno, este punto está mal ahí, va acá. El radical hidrógeno va a reaccionar con otra molécula de etano y va a producir otro radical etilo más hidrógeno molecular. Y el final de la reacción es que se unan dos radicales etilo formando lo que se conoce como butano o dos radicales hidrógeno formando hidrógeno diatómico. Bien, eso sería la pirólisis o cracking del etano. En el caso del propano se produce una mezcla de etano, eteno, propeno e hidrógeno, ¿sí? El propano, la temperatura es 500 grados centígrados, recuerden que es ausencia de oxígeno, se va a producir eteno más metano por un lado y se va a producir también propeno e hidrógeno. Estos son dos alquenos. En el caso del butano se va a formar etano, metano, eteno, propeno, buteno e hidrógeno. Tengo el butano, se va a producir propeno más metano, eteno más etano y la última es buteno más hidrógeno. A medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono, es más compleja la reacción de pirólisis o cracking y se obtienen mayor cantidad de productos de reacción. Por lo tanto, el mecanismo solo lo vamos a desarrollar para el etano y bueno, para propano y para butano solo conocer qué es lo que da como resultado final. Bien, cuando uno habla de una serie homóloga, está hablando de un conjunto de compuestos de una misma función química, con propiedades químicas semejantes y propiedades físicas que varían gradualmente al aumentar la masa molecular. Cada uno de los compuestos que integran la serie homóloga se llama homólogo. Por lo tanto, lo que vimos hasta acá, o sea, los alcanos serían una serie homóloga y cada uno de los alcanos es un homólogo.